3, 2, 1. El podcastor espacial. Ahora sería las ventajas de ser un gamer en Venezuela. Yo creo que nos saltamos un punto. ¿Cuál? Que era cómo nos acercamos a los videojuegos. Ah, ya. verdad. Bueno, Exacto. podemos tocar ese tema también. Sí, no es Exacto, estemos que leyendo algunos un lo guión, comentaron nada. por encima, pero no lo detallamos tanto. Pues. Exacto. Bueno, Y si lo No hacemos sé al revés, empiezan primero Andrés y Luis, después yo, después. Para no seguir siempre la misma. Sí, el sí, mismo y va a orden. ser rápido porque en la nuestra es la misma historia, entonces Claro. no nacimos pegados, Exacto, no somos siameses. no somos siameses, pero es la misma historia, básicamente. Claro. Si quieres, cuéntala tú. Eso yo eso. Si tú quieres agregar algo, vas agregando detallitos. Sí, sí. Bueno, mi historia Se nos fue. mía empieza cuando éramos niños. Para Se nos que no fueron. escuchemos la historia. no se escucha. ¿Qué? Bueno, Que no se ustedes escuchó escuchan nada. fragmentos de la historia y tal. Y que Sí, algo así. Sí, ahora vamos a contar la historia que... Y eso es todo lo que suspenso. deben saber sobre nosotros y toda la gente. Exacto. Pero bueno, empezó cuando éramos niños, prácticamente los dos, muy pequeños, que nos regalaron una Super Nintendo americana, con Donkey Kong Country, un juego de carreras que yo siempre imito mal cuando dicen la broma de arrancar. Yo digo Only More Yester Go y creo que In era... your marks, In your ready, set, go, algo Ajá, así. exacto. No importa. Y Zelda, que Roten murió. Ajá. Y el otro era Zelda A Link to the Past. Es como que esos fueron los tres juegos principales con los que empezamos a jugar. Y bueno, de vez en cuando conseguíamos que alguien más nos prestara algún juego. También jugamos Super Ghosts and Goblins. Super Ghosts and Goblins es que se Sí. llama. Que era sumamente difícil para un niño de 4 años que apenas sabía leer. Y Street Fighter 2, Ajá. el juego del Rey León. Jugamos varios juegos en esa consola, pero bueno, no tantos hay en sí. Y después, yo diría que la etapa donde más tuvimos ese encuentro como gamer fue con la PlayStation 1. Que eso sí fue como que el boom en su momento, a principios del 2000. Que prácticamente todo niño en el país tenía una PlayStation. Había Sí, que viste, salió la PlayStation y era el año 2000 y la consola estaba en el mercado desde el 94. Ajá. Y uno así, Sí. Exacto. ¡Wow! acaba de salir. Sí, y ya estaba muriendo y todo. Sí. Sí, ya, es que en el 2002 fue que salió la Play 2. Exacto, estaba muerta ahí, Sí, pero en el nos la 2000 fue, regalaron creo, y nos que pusimos. salió la Play. Exacto. Entonces, bueno, ahí jugamos prácticamente los juegos más grandes, Crash Bandicoot, Resident Evil, el 1 y el 3, el 2 no lo llegamos a jugar en su momento. Yo Metal Gear, que se volvió mi juego favorito de todos los tiempos, mi saga favorita de videojuegos. Mi primer acercamiento fue ahí. Eso fue como un click, un boom, pero esto no parece un videojuego, ¿sabes? Soul River. Soul River. A mí me encantaba Soul River. Exacto. Y una gran cantidad de juegos. Y bueno, de ahí, esos fueron como nuestros inicios. De ahí no tuvimos otras consolas, no tuvimos la Play 2, ni el Xbox, ni el GameCube. Nos saltamos eso. una generación. Nos saltamos una generación y después la consola que tuvimos fue primero el Wii. Que ahí jugamos, bueno, los juegos típicos, el Zelda, Twilight Princess, Donkey Kong Jungle Beat, otro juego, Wii Sports, Otros juegos de Resident Evil. otros juegos de Resident Evil, Castlevania Judgment, que la gente lo odia, pero Sí. no, sí es un mal juego, pero a nosotros Pero nos nos gustaba. Ese juego. Exacto. Y Me fascina ese después juego. de ahí pasamos a tener Le el tienen PlayStation cariño. 3. ¿Cómo? Le tienen cariño. Sí, sí, es una basura, que estos ya estamos hablando de eso. Tú le metes un Ultimate a una persona y te quitan la mitad de la vida. Justo. Justo. Todos, Todos. todos los personajes, no Exacto. hay ninguno que varíe. Exacto, tú puedes darle una paliza al otro y entonces te pega un combo con mitad de vida y perdiste por gaf. Ya, eso es toda la cosa. Pero de ahí pasamos al PlayStation 3, que yo digo que ese fue como que la segunda ola gamer, porque ya en esa época éramos independientes, entonces podíamos nosotros con nuestro propio presupuesto comprar los videojuegos que queríamos. Entonces
Uncharted, los BioShock, jugamos juegos como Bayonetta, Vanquish, los Resident Evil que salieron después ahí, el 5, el 6, Metal Gear Solid, los Metal Gear que salieron ahí. Metal Gear Rising. Metal Gear Rising, juegazo. Nanomachines. Juegazo. Sí. Y bueno, muchísimos de los juegos, digamos que los más relevantes, pues, los exclusivos de la consola, Infamous, bueno, en general todos esos videojuegos. Y bueno, yo por último, nuestro último acercamiento ha sido más a juegos online, porque no hemos comprado la PlayStation 4 ni el 5. Y yo, por ejemplo, armé una computadora hace poco y ahora es que estoy como que retomando la parte de videojuegos AAA recientes, pues, porque por lo mismo no los podíamos jugar. Bueno, por ejemplo, en el PlayStation 3 también jugamos Darksiders, que es el videojuego que hace Andrés en su canal, Andy. Y fue como que también, por eso digo que fue como que la consola después de la PlayStation 1 que nos inició como tal en el gaming, la 3 es la que reafianzó ese aspecto gaming. Yo creo que esa es la historia. Sí, sí. No hay mucho que agregar porque la historia es muy similar, pues. Yo no tengo computadora gamer, él sí, listo, ya terminamos todo. Franklin. Ajá. Tiene una computadora y yo no. Ah, La diferencia. La envidia. sí. Ajá, Franklin, Lo va a matar en el bueno, tú podcast. nos contaste más o menos algo de tu origen. Sí, no, bueno, yo por lo menos empecé fue con esto. No con videojuegos, sino con las cartas Magic. Que bueno, no he dejado de jugar desde que tengo 3 años, así que como desde el 97 no he dejado de jugar Magic. Nunca. Ahorita no puedo comprar cartas porque bueno, esto lo quería dejar para las desventajas, pero cerró la puta tienda aquí en Venezuela y ya Sí. no se pueden comprar cartas de Magic. Entonces, Qué mal. Sí. 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 Pero bueno, todavía los juegos Magic Arena en la computadora. Y eso, pero bueno, yo empecé pues con Magic, que fue la razón también por la que comencé a estudiar inglés. Después a mí me regalaron como para, es que no me acuerdo en qué año, pero me regalaron antes del 2000, me regalaron esto. Mm, Bien. Y mi primer juego fue Star Fox. Y bueno, Sí. desde ahí Star Fox, Legend of Zelda, Mario Party, Mario Kart. Y bueno, muchísimos juegos de esta consola que después se fueron perdiendo misteriosamente. Después Game Boy, Pokémon. Pokémon básicamente porque yo no jugué más nada en Game Boy. Okay. Después pasé al Play 1, que lo tenía un primo, y bueno, jugamos ahí. Después a mí me regalaron un Play 2, con el primer juego siendo Harry Potter. Por eso es que cuando jugué en el canal, yo jugué Harry Potter Quidditch, me emocioné tanto, porque fue el primer juego, casi el primer juego que jugué, estando ya grande, pues siendo niño y teniendo conciencia. Después con el tiempo me regalan el Play 3 y a mi hermano le regalan el GameCube. Duramos un tiempo jugando eso, después roban en mi casa, nos roban todas las consolas. ya Teníamos ves, eso sí puedes guardar. guardarlo para las anécdotas. Sí. Ok, bueno, no. Exacto. Sí. Ya saben que me robaron, después lo cuento. Exacto. que me robaron. Después lo cuento mejor. Después de ahí no tuvimos más consolas hasta que mi hermano le regalan un Play 3. Yo compro, literalmente dejando de comer, porque a mí me daban una mesada para comer. Compro un Xbox, literalmente durando casi que como 4 meses sin comer nada en el colegio. Sino que pasaba hambre guardándome mis 20 bolívares. Para después de un tiempo comprarme el Xbox. Todo un hombre. Sí. Sí, verdadero amor. Exacto. Ese es un verdadero hombre. Exacto. Es lo que un hombre hace. Lo que hombre hace. Compré el Xbox 360, que es la única consola la última consola que yo he tenido. Hasta la actualidad todavía la tengo. Pero he podido jugar por lo menos Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X. ¿Por qué? Porque tengo un primo que las compra, mi hermano tiene el Play 4. Entonces yo nunca no me pasó como a Andy y a Luis, que me desconecté como tal de los juegos, sino que siempre he estado metido en el mundo de los juegos y siempre han sido como ese desestrés a las cosas que tanto tenía, porque digamos que cuando estaba en el liceo me inscribieron en taekwondo, en fútbol, clases de inglés y broma. Entonces después yo llegaba todo muerto a la casa
Y en vez de acostarme a dormir como una persona normal, vamos a desestresarme y a jugar hasta las 5 de la mañana para pararme a las 7 y vaina al punto en el que me decían mapache porque tenía una ojera del color de la silla. Sí, bueno, y básicamente eso fue la introducción a los juegos, todo gracias a un primo que se llama Javier, que fue que me regaló todo al principio y me obligaba a jugar con él, a hacerme trampa en las cartas de Magic, que estaban en inglés y él no sabía inglés y le ponía las habilidades que le daba la gana. Parido. Y por eso es que quise aprender inglés y bueno, me gustaron los videojuegos. Básicamente. Para que no te hicieran trampa. Sí. Exacto. Básicamente, sí. Sí, Cuando aprendió inglés le llegó al cuarto al primo aquí que bastardo y tal. sí, la Mamá, pago. huevo, coño, tu madre tenía las mismas cartas y se las leí y le dije, eres un tramposo de mierda. Que vamos a jugar ahora a ver quién gana. Dice. Exacto. Sí. Perdí de tu manera. Bueno, ahora, Ender, cuéntanos cómo fue tu aproximación a los videojuegos. Bueno, la verdad es que yo desde muy pequeñito, mi papá compró un Atari. No sé si era, yo sé que era el que tenía el control que es así, no sé cuál de esos es. Sí, sí. Y yo tengo recuerdos muy vagos de un juego que era así como de vaqueros, o sea, que se escondía como un shooter de cobertura, pero de aquella época. Ok. Te digo yo, como unos 4 años, como el pan aquí con el Magic, era yo con el Atari. Después compraron un Nintendo Entertainment System, el NES. Ahí, ese fue el que tuve yo hasta los 2000, prácticamente. O sea, con ese era el que jugaba. Tuve uno de esos y el popular Polystation. Ah, claro. Ah, claro, Ese que no puede faltar en la casa de ningún Ese gamer también lo venezolano. tuve yo. Venezuela. Sí, sí. Con ese juego yo me acuerdo que ese Nintendo traía un cartucho que tenía 1500 juegos, que todos eran los mismos, pero de ahí jugué, por ejemplo, Power Ranger, que es un Power Ranger en japonés muy chimbo, pero que me gustaba bastante, no sé, en ese momento era épico. Que es ese en el que la Power Ranger amarilla tiene un ataque súper inútil con los cuchillos, casi que... No sé si lo han jugado. Ok. Sí, yo lo he jugado. Sí, sí. Bueno, eso fue un buen tiempo. Yo no tuve Super Nintendo. Sí lo veía y me pareció una magia ver esa consola, pero nunca la tuve. Hasta 2000 y pico, o no me acuerdo si fueron finales de los 90 o principios de los 2000, que me compraron un Nintendo 64. Esa fue la consola que me dijo, vos vas a ser gamer. O sea, vas a jugar videojuegos. Con un Mario Kart, recuerdo. Venía con 2 controles y un Mario Kart. Y eso yo le di rosca, chamo, porque en aquel momento, bueno, ya esto también son cosas de Venezuela, ¿no? En aquel momento comprarse un juego era... Y en Nintendo 64 no había piratería, o por lo menos no que yo conociera, ¿no? No era tan comercial. Claro. Sí. Entonces, yo solamente en ese 64 tuve 3 juegos. Mario Kart, uno que me regalaron que era como de peleas, pero un juego de peleas como muy raro, se llamaba Deadly Arts. No sé si lo llegaron a escuchar. No. Sí. Era como un Tekken, pero chimbo. Tal Y cual. también tuve 4, perdón, se me olvidó uno muy importante, el Super Smash Bros. Ese juego yo le di mucha rosca, pero mucha. Yo Y lo tengo. También el último que me compraron fue el Kirby Crystal Shards, el Kirby 64, pues. Ok. Ese también muchísimo. Pero también, bueno, ustedes saben, los amigos, los primos, hey, préstame este juego, no sé qué, tal. Entonces, ahí empecé a jugar bastante. Tenía un pana que vivía cerca de donde vivo, o sea, donde siempre viví, que él era el típico que juego que salía, juego que le compraban. Entonces, ahí yo me pegué. Entonces salía Pokémon Stadium, yo esperaba un mes a que él se aburriera y, préstamelo ahí, toma. Ahí jugaba yo Pokémon Stadium y lo pasaba completito. Salió el 2. Aquí, sí, así jugué Zelda, así jugué Pokémon Stadium, así jugué Mario Party, Mario Tennis, Mario Golf. Todos los juegos que así en esa estrategia. Después, mucho después, mi mamá compró un negocio, o sea, ella la liquidaron del trabajo y ella dijo, no, voy a invertir. Y vi un negocio de videojuegos y tenía entre eso y otra cosa que no recuerdo qué era y empecé, no, el de videojuegos. Entonces compró ese negocio que eran 4 PlayStation con 4 televisores y un catálogo que no crecía más de juegos de PlayStation. Te podéis imaginar cómo estaba yo en ese momento.
Yo me quería volver loco. Yo, ¿qué juego? Tengo de todo para jugar. ¿Qué juego? Bueno, así conocí Metal Gear, así conocí Final Fantasy, Crash, todos esos juegos de PlayStation que son súper icónicos. Pero realmente yo te puedo decir que fue el Nintendo 64 el que tuvo más peso en esa época. Mucho después, porque es que cuando yo tuve contacto con Metal Gear, con Final Fantasy, que son juegos que, vamos a estar claros, que no son tan para niños como tal. No, para Yo llegaba ahí y estaba como que todo lo veo apantallante, todo me gusta, pero no entiendo nada. Entonces, pues ya más adelante, ya ni siquiera utilizando PlayStation, sino emuladores, fue que yo llegué a pasarme esos juegos y llegué a entenderlo. Y llegué a decir como que, "Érdale, esto tiene chicha, pues". claro. Yo no sé si ustedes llegaron a utilizar, bueno, ya eso también son cosas de Venezuela, ¿no? Y de Latinoamérica. Hubo un emulador que se llamaba VGA, creo que se llamaba así, VGA Studio, VGA Pro, una cosa así se llamaba. Oye, No era el Emu Raiden ni ninguno de esos, sino uno que se llamaba VGA. Yo lo compré en un CD incluso. Ni siquiera fue que me lo descargué, sino fue un CD que compré y ahí venía el emulador. Y para jugar el Final Fantasy hice todas las maniobras para poder cambiar del disco 1 al disco 2. Eso fue una locura. Bueno, ya de ahí me compraron, nos enviaron de Estados Unidos, un amigo de mi mamá nos envió un GameCube con Mario Kart. Eso fue triste historia porque ese GameCube nos duró 6 meses, no te sé explicar por qué. O sea, a los 6 meses murió. Pero por lo menos disfruté Zelda Wind Waker, disfruté, no me acuerdo qué otro juego, Mario Kart, Double Dash. Ese juego lo pasamos ese juego 10.500 veces Brutal. entre mi hermana y yo. Después de eso, mucho tiempo después, él, por saber jugar Double Dash y yo hacerle de coach, ganamos un concurso que hacía Net1. No sé si ustedes recuerdan eso. No. No, Los concursos que hacía Net1. No, nunca, allá no llegó Net1, en donde ustedes viven, no. Sí, el Lo internet que que es tenemos ahorita es Net 1, sí. pero... yo no nos conozco están Net 1, pagando, pero no exacto. conozco. Exacto, no hay concurso, no. No, Bueno, ellos hacían exacto. un concurso aquí de videojuegos. Entonces, mi hermano compitió en el de Double Dash. Tanto tiempo que nosotros viciábamos con ese juego y él era un experto en esa vaina. Entonces se metió al torneo y quedó de primero y se ganó en aquel momento la nueva y flamante Nintendo DS. Que era la gris esa que Oh. nada más que tenía de demo el Metroid. Creo que ese fue el juego de lanzamiento de esa consola. Claro. Bueno, era ese demo y pues como no teníamos para comprar juegos nuevos porque eran súper caros, decidimos venderla y con ese dinero nos compramos la Xbox negra. Y ya de la ahí, primera. para adelante, ese fue mi segundo aire. Ni siquiera fue PlayStation 2. Fíjense que nunca comencé por Sony, siempre comencé por otra compañía. Y bueno, ahí ya a mí me parece, o sea, la época de Xbox fue un segundo aire, como dicen ustedes, para mí. Y ahí en adelante, mucho tiempo después, ya cuando iba de su salida, llegó el Play 3, después llegó el Play 4 también, pero el Play 4 sí lo agarré a mitad de su vida, pues por lo menos ya yo estaba independiente y pude comprarlo, gracias a Dios. Fue hace poco, 2017, más o menos, que lo compré. Y ya, esa es mi última consola de videojuegos y ese es mi acercamiento. Con todo y el bagaje que tengo, porque prácticamente pasó por todas las consolas, porque jugué PlayStation 2, la tuve, jugué GameCube, jugué Wii también, que se me olvidó mencionarla. Todas esas consolas las he jugado, con todo y todo, yo veo internet, veo canales como el de Andy, o como el de Account Talks, y yo digo, yo no sé nada de videojuegos, o sea, yo soy un pendejo aquí, con todo y todo. Pero entonces, bueno, esa es mi experiencia. No, pero está fino. Claro, Te está- tiene- No, casi está que- buena, no, wow, muy buena. qué buena Buena historia de historia. origen. Mejor Sí. que las de Marvel. Exacto, y que qué buena historia. No quisiera hacer el siguiente. Bueno, Arcanus, cuéntanos. Qué chimbo. No, pero es en joda, pues él sabe que se le quiere. Sí. Cuéntanos, No, Arcanus, ¿cuál fue No, tu sí, sí. iniciación? Sí. Bueno. Mi iniciación no es por copiarme la historia de él, pero no, fue con la Atari también. Fue con la Atari a la edad de 3, 4 años, pero yo los flashazos que tengo no es de un juego de vaqueros, sino de un juego en donde era un muñequito volando, que yo siempre toda mi vida le he dicho que es Superman, pero creo que no hay ningún Superman de Atari, pero yo decía, no, eso es Superman, mi mentalidad de niño. Claro. Pero Claro. realmente como tal, así que yo tenga recuerdos de haber jugado seriamente, bueno, a mi hermano y a mí,
que se llama Javier también, nos compraron una NES. Vamos a decir que mi primera consola para Javier habrá sido Atari, para mí como tal seriamente la NES, donde bueno, uno jugó Contra, Juega. lo Contra, jugamos sí. muchísimo, mi hermano y yo, Sí. muchísimo el Contra. Nunca lo pasé. También, no, nosotros ¿Qué? sí nos lo sabíamos de memoria, el uno y el 2. Jesucristo. Coño. El uno y el 2. Teníamos los cassettes que tenían varios juegos, pero también que si jugamos los juegos de las tortugas ninjas, los que eran beaten up, el uno no, sino el 2 y el 3 creo. 2 y el 3 que son los que están en la NES. También jugué algunos Mario, que no me acuerdo, que ahí está era el Mario normalito. Jugamos un juego pirata que a mí me encantaba muchísimo, pero de grande aprendí que no era Super Mario 7, no, sino que era un juego japonés donde tú controlabas a un ninja con un bastón y estaba vestido de blanco, pero en esta versión pirata era el personaje tal cual, pero con la cabeza de Mario. Ah, Y ok. se llamaba Super Mario 7. Super Mario 7 y ese juego me encantaba mucho. Super Mario 65. Sí. Mario en un futuro distópico cyberpunk. Sí. La ninja. De ninja, exacto. Sí. Y nunca lo pasé, ese juego nunca lo pasé de niño porque el eje final era muy difícil y después, años después, que como en el 2020, lo conseguí, el juego en japonés, lo jugué en un emulador y me lo pasé, era muy sencillo. Pero de Claro. pequeño no podía. Pero bueno, después de la NES, saltamos a la Play 1. Yo nunca supe de pequeño yo nunca supe que existía la Super NES. Yo supe que después de la NES existió la Super NES, fue tiempo después. El Super Nintendo, perdón. Claro. Supe después que existía. Nosotros tuvimos un largo tiempo con la NES y después saltamos al Play 1, que bueno, ahí el Metal Gear Solid, el Crash Bandicoot, los Resident Evil, los Silent Hill. Curiosamente, los Silent Hill y los Resident Evil yo dejaba que los jugara mi hermano porque a mí no me gustaba mucho jugarlos porque el Resident Evil, porque me daba mucho miedo, me daba pesadillas, pero igual yo me quedaba viéndolo jugar y después tenía pesadillas. Y el Silent Hill, no porque me diera miedo, de hecho, curiosamente Silent Hill, aunque es más perturbador, no me daba miedo, pero no lo entendía, porque era muy jodido. Y es Silent Hill 1 que tiene unos puzzles que, bueno. Entonces yo no lo entendía, entonces dejaba que Javier los jugara. Y de los juegos que más jugué en la Play 1 fueron el Harry Potter 1 y 2. De hecho, Flipendo, sí. exacto, Flipendo y Marzavidilla. Y de hecho, a nosotros se nos fundió la Play 1. Le dimos tanta rosca que bueno, eso fue, como no teníamos memory card, entonces la dejábamos encendida. Entonces hubo un punto en el que la PlayStation 1 no aguantó más y la tapa ¡bum! Se hundió por el calor. La fundieron. Se hundió literal. Le están haciendo parrilla. Yo pensé que era Exacto. figurativo. No, se fundió literal. El plástico de la tapa donde se metían los todo eso se hundió. Nosotros, miren, La mesa nos y compraron otra después. Nos compraron otra, pero cuando no teníamos la memory card, bueno, todos los juegos los pasamos o en un día el Harry Potter 2, el de la cámara secreta, me lo pasé en un día. Ok. Porque no había memory card. Y otros que sí los pasamos así por de 2 o 3 días, pero teniendo que dejar la consola encendida, pues. Después del Play 1, del segundo Play 1, que todavía está guardadito allá y todavía sirve. Una reliquia. Pasamos a la Play 2. Y en la Play 2, bueno, obviamente se aprovechó de hacer el desastre gracias a la magia de la piratería. Era mucho más fácil conseguir los juegos, pero también recuerdo que en ese periodo
conocí el Nintendo 64. Porque a mí algo que me chocó de la Play 1 y la Play 2 que yo me preguntaba, ¿dónde están los juegos de Mario? ¿Por qué esta consola no tiene juegos de Mario? Después fue que entendí, claro, es que esos están en la Nintendo 64. Y en casa de un amigo, jugábamos, él tenía poquitos juegos, pero tenía Zelda Ocarina of Time, por supuesto, tenía Majora's Mask, que me encantó. Tenía el Kirby Crystal Shards que también me encantó y tenía el Smash, pero en los que más jugamos era el Majora's Mask y el Kirby, que nos intercambiábamos el control porque, bueno, tú juegas un rato, yo juego otro rato y le dimos rosca a esos dos juegos muchísimo cada vez que yo iba para allá y obviamente cuando él venía a mi casa, jugaba en la Play. Pero bueno, en la Play 2 hicimos muchísimos desastres. Después, mi hermano y yo ya éramos un poquito más independientes en cuanto a dinero, más o menos como le pasó a Luis y a Primo. Y compramos la Play 3. De hecho, hay una anécdota con el Darksiders 2 que ayudé a Primo a Sí. comprárselo. Este. Yo estaba Y bueno. pelando, había empezado a trabajar y él se compró 2 Darksiders para que luego yo le diera el dinero y él me diera el Darksiders. Pues. Exacto. Está bien. Sí, Apoyo gamer ahí. sí, El apoyo, la magia. solidaridad. Pero bueno, con el Play 3, bueno, no lo chipeamos, compramos los juegos originales porque ya teníamos ese poder. Después, bueno, la economía fue haciendo lo suyo y ya, y no se pudo más, no pudimos pasar a la Play 4, entonces ahí vino así como, vamos a decir, la etapa de escasez, no solo en comida, sino en videojuegos. Claro, sí. Claro. Le he dado Eh, dura. entonces, me jugué los juegos de Play 3 hasta el cansancio y lo que podía, juegos indies porque podía correr nada más en la computadora. Juegos indies y ahí fue que en ese periodo de, de escasez fue que conocí los juegos indies porque, coye, eran juegos sencillitos que no te exigían mucho, que podía correr prácticamente cualquier computadora. Claro. Y bueno, vino, vamos a decir, con un mejor trabajo, las cosas mejoraron, vamos a decir, un poco dentro de lo que cabe. Entonces pude enchular un poco más la computadora con una gráfica, una pantalla y con RAM y con fuente de poder, pues, y con cositas, pues pude enchularlo un poquito más y me pude poner al día con varios juegos de la generación de la Play 4. Claro. Juegos AAA y también jugar otros indie que te exigían un poquito más que yo no podía jugar y bueno, realmente siempre he estado ahí metido en la cuestión gaming, pero fue esa época de recesión en los indies fue como, vamos a decirlo, como la más jodida a nivel jugable. Y también se me olvidó Cocoy, que también fue muy importante para mí. También mi hermano y yo nos compramos en su momento la Wii. Y también a la Wii le sacamos rosca, especialmente al No More Heroes. Al 1 y al 2 eran los que más nos gustaban. También jugamos que si los Mario Party, el Mario Galaxy. Que ahí tuve mi reencuentro con Mario. Con Mario. Sí, Sí, porque, oye, pues, el en encuentro PlayStation más no hay esperado Mario, pero en toda la Wii. Latinoamérica Unida. Y entonces Arca nos dijo, bueno, y el bastón de Mario, porque no lo tiene y tal. Porque no Eso pelea es con como- ninja. Porque no pelea con ninjas, exacto. Exacto, no como pelea con estoico Y que en cómo Mario- entrenar tu dragón. Mario, ¿dónde está Eso- tu katana? Le decía. Este juego No, es una son porquería. igualito que estoico en cómo entrenar tu dragón, que está tan hermosa como el día que se fue. Sí. Exacto, tal cual. Ahí tuve mi reencuentro con Mario y flipé y con juegos de Kirby también, que yo soy muy fan de Kirby y con todo ese catálogo de Nintendo, claro,
también en la época de recesión con los indies, también utilicé muchísimos emuladores, viendo tutoriales por YouTube, cómo configuro esta vaina, dándome coñazo ahí, viendo paso por paso y todavía utilizando emuladores porque me han dado la vida, pues. Y Sí, bueno, sí, ahorita, Sí, obviamente yo hay todo demasiados juegos para jugar, pero estoy, vamos a decir que dentro de todo actualizado o ahí al día, más o menos. El podcastor espacial.